Lady Malfoy Severus Snape despertó cuando el efecto de la poción de sueño sin sueño se disipó por completo. Abrió los ojos lentamente, acostumbrándose a la penumbra de sus aposentos, mientras el silencio de las mazmorras lo envolvía como un viejo y áspero manto. Por primera vez en lo que sentía como siglos, su mente no lo arrastró de inmediato hacia Lily Evans, o al menos, no a la imagen que lo atormentaba cada noche. No hubo cabellos rojos flotando en su memoria, ni la risa lejana de aquella chica que había perdido. No. Lo primero que apareció con una claridad punzante fue Harriet. Su hija. La niña a la que juraría proteger incluso si eso significaba quebrarse un poco más cada día. Harriet Potter. Harriet Snape, pensó Severus con un deje de irritación. Ni uno ni otro apellido lo complacían. Potter era una bofetada al recuerdo de Snape, una carga que él mismo había pasado toda su vida deseando soltar. Pero el apellido Prince no podía usarlo. Y el mundo mágico no perdonaba fácilmente las irregularidades. Suspiró, largo y hondo, dejando que el vapor tibio de su aliento se perdiera en el aire frío. El día había sido, como tantos otros, extenuante. Las clases con Hufflepuff y Ravenclaw siempre eran soportables. Tranquilas, incluso. Los tejones trabajaban con paciencia y los cuervos con precisión. Nada de caos, nada de gritos, nada que recordara a un campo de batalla emocional. Todo lo contrario a las sesiones compartidas entre Gryffindor y Slytherin. Esas lo agotaban. Lo desgarraban. El simple sonido de un Gryffindor discutiendo con un Slytherin le removía cicatrices antiguas. Le recordaba su propia juventud llena de burlas y humillaciones, la ruptura definitiva con Lily, y el comienzo de su caída. Intentaba no mirar demasiado tiempo a los hijos de quienes lo atormentaron, ni a los que se parecían demasiado al niño amargo que él mismo había sido. Y ahora, en medio de todo eso, tenía una hija. Una niña que no debía cargar con los pecados de sus padres. Una niña que, si dependía de él, jamás conocería la infancia rota que él tuvo. Severus llevó una mano a su rostro, masajeándose el puente de la nariz. Sabía que había tareas que podía realizar solo, formular planes, fortificar protecciones, investigar opciones. Pero había otras cosas, las que exigían diplomacia, sociedad, favores, que él, francamente, no podía hacer sin ayuda. Y la persona más adecuada para eso era una de las pocas a las que consideraba realmente capaz y discreta, Narcissa Malfoy. Una mujer con gracia, astucia, y la ferocidad de una madre capaz de enfrentar al mundo entero por su hijo. Si alguien entendería su situación, sería ella. Así que, al final de la jornada, Severus se sentó frente a su escritorio. La pluma tembló apenas en sus dedos, cansancio, no nervios, se dijo a sí mismo con dureza, y comenzó a escribir. Narcissa. Necesito hablar contigo respecto a un asunto delicado. Uno que involucra a una niña. Se detuvo. Respiró. Añadió. Confío en tu discreción. Es importante. Firmó la carta sin más florituras y convocó a un elfo para enviarla de inmediato a la mansión Malfoy. Mientras la criatura desaparecía con un chasquido leve, Snape permaneció inmóvil, mirando la puerta cerrada como si esperara que la respuesta llegara en cualquier momento. No lo admitiría ni bajo tortura, pero necesitaba ayuda. Y si debía abrir esa puerta, aunque fuese apenas un poco, para que Harriet estuviera segura, lo haría. Porque, al final del día, Severus Snape ya no vivía para él mismo. Vivía para su hija. En la mansión Malfoy, el aire olía a flores frescas, pergaminos caros y a la suave fragancia de los perfumes que los elfos iban probando por orden de Narcissa. La señora de la casa estaba, como siempre, impecablemente vestida, revisando una lista de invitados que parecía interminable. Una fiesta de la alta sociedad mágica, otra más, era un asunto de precisión quirúrgica. Las familias antiguas, los contactos políticos, los posibles aliados, cada nombre debía ser sopesado. Cada detalle, perfecto. Narcissa deslizó su mano enguantada por la superficie de la mesa, indicando a un elfo que cambiara el color de los manteles de verde esmeralda a un plateado más elegante. Todo debía transmitir refinamiento sin esfuerzo, poder sin ostentación vulgar. Así era ella. Así debía ser una Malfoy.
Estaba revisando la carta de confirmación de los Rousier cuando un elfo doméstico apareció repentinamente con un chasquido débil. Señora, dijo, tembloroso. Ha llegado un mensaje urgente. Narcisa alzó una ceja. El elfo nunca usaba la palabra urgente a la ligera. Tomó la carta, y palideció apenas al ver el sello. Severus Snape. El tono de su voz interior cambió de inmediato. ¿Acaso mi dragón hizo alguna tontería? La preocupación, tan íntima que jamás la mostraría en público, le mordió el estómago. Desde el nacimiento de Draco, las ansiedades silenciosas habían formado parte de su vida. Aquel nacimiento había sido difícil, doloroso. Y tras los bebés que nunca llegaron a ver la luz, Narcisa había aprendido a temer cada decisión, cada gesto del destino. La sangre Black era antigua, poderosa y caprichosa. Generaciones de matrimonios entre primos habían fortalecido su magia, sí, pero también habían sembrado fragilidades. Y no ayudaba que los Malfoy fueran igual de orgullosos, igual de oscuros en sus tradiciones. Lucius jamás reconocería que la combinación era un riesgo. Pero Narcisa, sí. Y lo veía, cada día, reflejado en su hijo. Draco tenía un brillo en los ojos que no pertenecía a los Slytherin y una impulsividad que la hacía recordar, para su horror, a los Gryffindor. Su dragón era valiente, emocional, demasiado transparente en sus reacciones. Un niño que quería impresionar, ser querido, ser visto, no un estratega de sombras como lo era su padre. Lucius intentaba moldearlo a su imagen. Narcisa lo permitía en público, pero en privado lo vigilaba con un corazón inquieto. Mi Draco no está hecho para un camino de serpientes, admitía, aunque jamás en voz alta. Pero tampoco puedo permitir que lo rompan o lo conviertan en algo que no es. Con manos elegantes pero tensas, rompió el sello de la carta. Apenas leyó las primeras líneas, su respiración se detuvo. Severus jamás escribía por capricho. Y menos aún usando palabras como asunto delicado y una niña. Una niña. Un secreto. Y él recurriendo a ella, no a Lucius. Eso, por sí solo, decía demasiado. Cancelen los preparativos por una hora, ordenó con una frialdad controlada. Necesito concentrarme. Los elfos hicieron una reverencia y desaparecieron velozmente. Narcisa se sentó, cruzó las piernas con elegancia y volvió a leer la carta lentamente, varias veces. No había detalles, lo cual la inquietaba más. ¿Severus no era un hombre dado a rodeos, y si ocultaba información? Era grave. Si este asunto involucra a un niño, murmuró para sí, apretando la carta con delicadeza, Severus sabe que acudir a mí fue lo correcto. Porque Narcisa Malfoy era muchas cosas, orgullosa, astuta, selectiva en sus amistades. Pero también era, por encima de todo, una madre. Una que protegía con uñas, hechizos, si era necesario, fuego a los niños que caían bajo su cuidado. Y ahora, Snape le pedía ayuda para proteger a una niña. Su decisión fue inmediata. Se levantó, hizo sonar una campanilla y un elfo reapareció. Prepárame para salir. Iré a Hogwarts esta misma tarde. Sabía que Lucius no debía enterarse todavía. Él preguntaría, exigiría, juzgaría. Y quizá pondría en riesgo algo que aún no entendían. No. Esto era entre ella y Severus. Mientras un elfo acercaba su túnica de viaje, Narcisa guardó la carta junto a su corazón. Sea lo que sea, Severus, susurró. No enfrentarás esto solo. Narcisa avanzó por el callejón con la elegancia de siempre, pero no con su rostro habitual. Llevaba un cambio de apariencia, ojos más oscuros, cabello recogido en un moño simple, facciones suavizadas. No era la primera vez que Severus la veía así. Era uno de los rostros que utilizaba cuando necesitaba moverse sin ser reconocida por la alta sociedad, ni por su propio marido. El local indicado en la carta era humilde, pequeño, más un escondite que un comercio. Desde allí, una puerta lateral conducía a un callejón aún más estrecho y silencioso. Narcisa dobló la esquina sin miedo, su varita ya estaba en su mano. Allí esperaba el padrino de Draco.
Severus Snape estaba oculto bajo un encantamiento desilusionador. Narcisa sintió su presencia antes de verlo. Cuando él notó que estaban solos, dejó caer el hechizo como un velo que se disolvía en el aire. Narcisa, saludó él con un tono tenso. Ella inclinó la cabeza apenas, evaluándolo de un vistazo, ojeroso, agotado, y con esa rigidez en la postura que solo aparecía cuando algo lo amenazaba de verdad. Severus. Su voz era suave pero firme. Estoy aquí. ¿Qué ocurre? No hubo pasos en falso. No hubo cortesías vacías. Snape respiró hondo, como si las palabras fueran un peso difícil de cargar. Necesito que me ayudes a cuidar a Harriet. El nombre cayó entre ellos como una piedra en un lago congelado. Narcisa lo miró en silencio. Largo. Como si deseara descifrar cada capa de dolor que él ocultaba. Finalmente habló. Jamás pensé que la amaras tanto, a esa pelirroja que te abandonó cuando más la necesitabas. Snape apretó los dientes, pero no respondió. En su lugar, levantó su varita, la apoyó en su sien derecha y extrajo un hilo plateado que brillaba tenuemente, como un filamento de luna. Narcisa frunció el ceño. Severus casi nunca mostraba recuerdos suyos. Y dárselos a ella era íntimo. Peligroso. Definitivo. Ella extendió la mano y tomó el recuerdo sin decir nada. Snape se apartó un paso mientras ella colocaba la varita sobre su propia frente. Un leve destello, y la magia la sumergió en la verdad. El recuerdo se desplegó ante Narcisa. La primera noche en la que Harriet llegó a Hogwarts. La niña, pequeña y demacrada, entregándole una carta dirigida a el Severus. Unas palabras crueles. Cuida de tu engendro, bicho raro. Lucius jamás habría usado palabras tan vulgares aun con gente que desprecia, al menos no en público, o esto no era obra de una persona que ellos conocieran. Alguien que despreciaba a la niña y a Severus, ¿pero quién? En otro fragmento, vio a Severus realizando una hechicería antigua, prohibida incluso entre los magos que se atrevían a experimentar con lo impensable. Sus recuerdos son peligrosos. La voz de Severus, ella escucha, quebrada, casi un ruego. Veritas sanguinis, revelare radix. La sangre y la magia no mienten. Lazos ocultos se revelan, la verdad sale a la luz después de muchos años. Y luego, la revelación final. James Potter no era el padre. Severus Snape sí lo era. La sangre no mentía. Narcisa jadeó levemente al volver en sí. El callejón seguía siendo frío, pero ahora ella estaba inmersa en otra clase de estremecimiento. El recuerdo había sido claro. Imposible de manipular. Brutal. Severus la observaba, tenso, preparado para la reacción que fuera. Narcisa alzó la mirada. Así que... Lily lo sabía. No era una pregunta. Y decidió que tu hija llevara el apellido de otro. Que creciera lejos de ti. La mirada de Snape fue un filo. La protegía como pudo, murmuró. Incluso de mí mismo. Pero ahora necesita más. Alguien con influencia, poder, discreción. Una mujer que entienda lo que significa proteger a un niño frágil en un mundo de serpientes. Narcisa lo miró largamente. Su expresión no era de juicio, sino de cálculo, y de algo parecido a compasión. Severus, susurró finalmente, acercándose. Esa niña, esa Harriet, será protegida. Por mí. Por mi casa. Por mi nombre. Y luego, con una frialdad que solo alguien como ella podía pronunciar. Y quien sea que le llamó engendro, pagará por ello. Por primera vez en mucho tiempo, Severus Snape permitió que un poco de tensión abandonara sus hombros. Narcisa Malfoy había aceptado. Y cuando una Malfoy prometía proteger a un niño, el mundo mágico podía temblar. Narcisa cerró la mano alrededor del recuerdo plateado que aún brillaba débilmente antes de guardarlo en un delicado frasco vacío que siempre llevaba una vieja costumbre aprendida de su jefe de casa. Su expresión recuperó la elegancia helada que siempre mostraba cuando analizaba asuntos delicados.
Pero debes saber algo, Severus, dijo finalmente. Esto no será fácil. Después de todo, Albus es el guardián mágico de la niña. Sus ojos azules se estrecharon con una mezcla de frustración y cálculo. ¿Y Lucius? Lucius no verá con buenos ojos que me involucre en algo que él no controla. Snape no se inmutó. Albus es guardián, sí. Pero tú, la miró con un filo casi respetuoso, eres su pariente por parte de la familia Black. Eso te da una posición que Dumbledore no puede ignorar. Narcisa levantó la barbilla, reconociendo la verdad en sus palabras. Severus continuó. ¿Y tu marido? Es un político antes que un servidor. Evitó acompañar a su cuñada, tu devota hermana, a la cárcel, ¿recuerdas? Sabía cuándo apartarse. Lucius siempre sabe medir la corriente. El comentario hizo que un brillo casi humorístico, mordaz, cruzara los ojos de Narcisa. Si algo sabe hacer mi marido, concedió ella, es oler oportunidades. Se volvió ligeramente hacia la pared del callejón, pensativa. El único pariente materno de Harriet se marchó lejos sin decirle nada. Yendo sola a Hogwarts, su situación legal está vulnerable. Albus ha mantenido el control porque nadie más ha reclamado nada. Hasta ahora, interrumpió Severus. Narcisa sonrió. La sonrisa de una aristócrata que acaba de ver un tablero político abrirse ante ella. Albus y Lucius llevan años siendo rivales políticos. Un empate constante. Siempre midiéndose, vigilándose, estorbándose. Pero sus dedos trazaron un gesto elegante en el aire. Esto podría darle a mi marido lo que necesita para dejar de estar estancado. Snape la observó con cautela. ¿Lucius aceptaría ayudar a Harriet? Lucius aceptará todo lo que fortalezca su posición. Narcisa habló con absoluta certeza. Y si yo respaldo a la niña como pariente Black, él entenderá que esto no es un acto impulsivo. Es estrategia. Por un momento, el silencio entre ambos se volvió pesado. No hostil, sino lleno de verdades difíciles. Hasta que Narcisa preguntó, en voz baja. ¿Y qué ocurrirá si el señor tenebroso regresa? Fue la primera vez en la conversación que su voz tembló, aunque fuera mínimamente. Severus no se movió ni un centímetro. He hablado con tu marido sobre ciertos incidentes ocurridos en Hogwarts, dijo con tono clínico, sin adornos. Incidentes que sospecho han sido causados por él. Narcisa palideció apenas. ¿El señor tenebroso? Snape asintió. Alguien, o algo, ha estado dentro del castillo desde quién sabe cuándo. Hay criaturas muertas en el bosque prohibido. Magia residual negra en los pasillos. Intentos de romper las protecciones. Respiró hondo antes de añadir con frialdad absoluta. Y hay evidencia de que ha bebido sangre de unicornio. Narcisa se llevó una mano a los labios, horrorizada. Eso es una media vida maldita, de condenación. Precisamente, respondió Severus, con una sombra en la mirada. Si Voldemort regresa, Harriet estará en peligro. Su sangre. Su herencia. Su conexión conmigo. Todo será un blanco. Narcisa lo miró con una mezcla de incredulidad y lástima. ¿Acaso Lily nunca te dijo o escribió de Harriet? Severus desvió la mirada, como si una herida invisible se abriera en él. Lily sabía que el peligro de que yo lo supiera mientras servía al Señor Oscuro era mucho. Mantener oculto su origen fue lo mejor. Harriet debe ser protegida más allá de Hogwarts. Más allá de mis manos. Narcisa respiró hondo. El aire del callejón parecía más frío ahora. Luego habló con la voz firme y serena de una mujer que ha tomado una decisión irrevocable. Entonces, Severus, no estamos hablando solo de política. Estamos hablando de supervivencia. Hizo un gesto decidido. Harriet será protegida por la casa Malfoy. Al menos ante la ley y la sociedad. Lucius lo comprenderá, cuando yo se lo explique. Sus ojos brillaron con una determinación feroz. Y si el señor tenebroso regresa, no le será fácil de ponerle una mano encima a tu hija Severus.
por primera vez en años, Severus Snape sintió que alguien más cargaba parte del peso con él. El aire del estrecho callejón se había vuelto un poco más liviano, la decisión estaba tomada, y Narcisa, como siempre, comenzaba a calcular los siguientes movimientos. Pero había algo más que la carcomía por dentro. Un detalle. Una duda. Una curiosidad que ninguna mujer de alta sociedad dejaría pasar. Así que, con la delicadeza de una serpiente envuelta en seda, Narcisa ladeó la cabeza y preguntó: «Severus, ¿cómo es exactamente que tú y Lily concibieron a Harriet?» El profesor de pociones se endureció por completo. El aire pareció darle una bofetada. Si hubiera tenido una capa, seguro la habría usado para esconderse debajo. Narcisa, no es apropiado. Oh, no pretendo detalles gráficos. Una sonrisa fina apareció en su rostro. Solo, la situación. Snape cerró los ojos un instante, como si quisiera que la tierra lo tragara. Luego, con un suspiro pesado y visiblemente mortificado, respondió: «Fue un accidente». «¿Un accidente?» Narcisa arqueó una ceja, saboreando cada sílaba. «¿Del tipo que ocurre en la mesa de un laboratorio o del que involucra camas?» Severus soltó un sonido que no se sabía si era un gruñido, un suspiro o una plegaria silenciosa para que un demente lo arrastrara lejos. Lily se había peleado con Potter, escupió el apellido con una mezcla de resentimiento y dolor. Fue a un bar a ahogar sus penas. Yo estaba allí por razones mías. Narcisa alzó ambos ojos, muy interesada. Y Snape se pasó una mano por la cara, completamente derrotado. Y terminamos en la misma cama. Narcisa se quedó en silencio 2 segundos. 3. 4. Y luego, estalló en una risa elegante, suave, contenida, pero absolutamente imposible de ocultar. «Oh, Severus», dijo entre risas suaves y perfectamente medidas, como si estuviera asistiendo a la anécdota más deliciosa en un salón de fiesta. «¿Qué historia tan romántica has contado?» Snape se puso más rígido aún y parecía un gato mojado, irritado y humillado a la vez. «No fue romántico», refunfuñó, mirando hacia un costado, el cabello tapándole medio rostro. «Fue un error circunstancial». «Claro, claro», respondió Narcisa, claramente no creyéndole. Dos almas heridas, compartiendo la noche, consolándose mutuamente. Podría ser una novela, Severus. Una muy vendida. Narcisa, advirtió él con tono amenazante, aunque su voz traicionaba su vergüenza. Esto no es materia para literatura barata. No, por supuesto que no, dijo ella con una sonrisa que lo atravesaba por dentro. Pero tu expresión es sencillamente encantadora. No te había visto tan avergonzado desde que Lucius te preguntó si tenías experiencia dando consejos matrimoniales. Snape deseó, con desesperación, estar en ese momento en una clase conjunta de Gryffindor y Slytherin. Donde podía bajar puntos. Donde podía repartir castigos. Donde podía intimidar estudiantes con solo levantar una ceja. Aquí, no podía hacer absolutamente nada. Solo aguantar. Y Narcisa lo disfrutaba mucho más de lo que debería. ¿Has terminado?, gruñó finalmente Snape. Por ahora, dijo ella con gracia, dándole un golpecito afectuoso en el brazo. Pero gracias, Severus. Entender el origen de Harriet hará mucho más fácil protegerla. Y, sinceramente, me alegra que no haya sido algo oscuro, trágico o forzado. Su sonrisa se suavizó, volviéndose genuina. Fue humano. Fue vulnerable. Fue real. Y eso hace a Harriet más valiosa de lo que crees. Snape se tensó, pero esta vez no de vergüenza, sino por una emoción más difícil de nombrar. Respeto. Agradecimiento. Quizá incluso, alivio. Narcisa emprendió el viaje de regreso a la mansión Malfoy con la mente tan activa como su paso firme. El aire frío le despejaba los pensamientos. Su misión con Severus estaba en marcha, pero ahora venía la parte más delicada: integrar a Harriet en un tablero político lleno de sombras, egos y viejos rencores,
sin que nadie sospechara demasiado pronto. Para cuando llegó a la propiedad, la mansión ya bullía de actividad. Los elfos iban y venían con arreglos florales, telas de gala, utensilios de plata y documentos para revisar. Narcisa se incorporó a su rutina sin vacilar, revisar los escudos familiares bordados, indicar los colores de las luces flotantes, probar el menú que servirían a los Rousier y a los Burke. No era que la fiesta le importara más que Harriet, pero en el mundo de los magos aristócratas, una fiesta perfecta valía más que 100 discursos. Y una Malfoy no podía titubear. Lucius regresó a la mansión poco antes del atardecer. Se quitó la capa con un movimiento elegante y dejó que un elfo la tomara sin mirarlo siquiera. Al entrar al salón principal, vio a su esposa supervisando la colocación de un gran arreglo de flores mágicas plateadas. Sonrió ligeramente, satisfecho. Todo parece adecuado, dijo con la indiferencia estudiada de un hombre acostumbrado a tener lo mejor. Narcisa no buscó elogios, solo asintió. Conocía a su marido lo suficiente para saber que ese adecuado significaba aprobación plena. Pero luego añadió, con una suavidad calculada: más adecuado que el comportamiento de la chica Potter. Eso detuvo a Lucius en seco. Se volvió, la mirada afilada. Interés. Oportunidad. Movimiento político. ¿A qué te refieres?, preguntó, dejando la varita sobre la mesa. Narcisa se acercó con elegancia, como si simplemente le comentara algo trivial, aunque ambos sabían que nada en esa casa era trivial. Draco me contó lo sucedido en el expreso, dijo con voz serena. Extendió la mano a Harriet Potter para establecer una relación amistosa. Como corresponde según nuestras costumbres. Pero ella lo rechazó. Lucius arqueó una ceja. ¿La niña de Potter rechazó a Draco Malfoy?, preguntó, la indignación mezclada con curiosidad política. ¿De forma grosera? Altanera. Descortés. Y extrañamente ignorante, añadió Narcisa con un toque de desdén aristocrático. Draco notó que ella no sabe absolutamente nada de protocolo, etiqueta, ni costumbres mágicas. Al parecer, quien la cuidaba no le enseñó nada. Lo cual contradice las afirmaciones de Albus de que estaba siendo cuidadosamente instruida. La expresión de Lucius cambió tan rápidamente que un observador casual lo habría pasado por alto. Pero Narcisa no era casual. Era su esposa. Y lo vio. Interés. Ambición. Un cálculo que acababa de abrir un camino nuevo e inesperado. Lucius Malfoy sonrió. Una sonrisa delgada, peligrosa. Así que la supuesta protegida de Dumbledore es una ignorante en cuestiones de sociedad, murmuró, casi degustando cada palabra. Y el niño que fue educado por nosotros, por una familia de linaje, fue rechazado públicamente por ella. Sus dedos tocaron el mango de su bastón como si ya planeara un discurso. Esto es delicioso. Narcisa se lo quedó observando, sabiendo que el gancho había sido mordido. Lucius caminó unos pasos por la sala, pensando en voz alta. Podemos presentar esta situación como un ejemplo de la incompetencia de Dumbledore. Como evidencia clara de que no sabe cuidar ni educar a la niña que él mismo proclamó como pieza fundamental del futuro del mundo mágico. Sus ojos grises brillaron con ambición genuina. Si la niña está en un estado tan lamentable, si ni siquiera conoce los modales más básicos, el ministerio escuchará. Cornelius es fácil de impresionar si se le presentan los hechos correctos. Narcisa no tuvo que agregar nada. Solo lo observó con la tranquilidad de quien lidera la conversación sin decirlo explícitamente. Lucius terminó su razonamiento con una chispa peligrosa en el rostro. Finalmente tenemos una ventaja sobre Dumbledore. Y si jugamos bien nuestras cartas, podríamos desplazarlo. Narcisa, satisfecha, solo añadió. Y recuerda, querido, la niña es pariente mía por los Black. Lucius levantó la mirada. Sus ojos se encontraron. Una comprensión silenciosa pasó entre ellos. Harriet Potter acababa de convertirse, para Lucius Malfoy, en la llave que podía abrir puertas que llevaba años deseando atravesar. Lucius Malfoy avanzó por los pasillos del ministerio como si fuera su propiedad privada.
Los empleados se apartaban con una mezcla de respeto y nerviosismo, o su bastón resonaba con pasos medidos, seguros, implacables. No necesitaba cita, bastaba con anunciar Lord Malfoy y las puertas se abrían. Cornelius Fudge levantó la cabeza de un montón de documentos cuando la puerta se abrió sin que nadie tocara. «Señor Malfoy», exclamó con una sonrisa demasiado ancha para ser genuina. «¡Qué sorpresa más agradable! ¿Qué lo trae por aquí?» Lucius tomó asiento sin que se lo ofrecieran y apoyó el bastón a un lado. Su expresión estaba cargada de una molestia fría y contenida. «El futuro del mundo mágico parece ser lamentable», declaró con voz grave y perfectamente modulada. Fudge palideció de inmediato. «¿Seco como dice? ¿Qué ha ocurrido?» Lucius entrecerró los ojos, recordando la conversación con Draco en Hogwarts luego de escuchar a su esposa fue a la escuela de magia y hechicera por un asunto oficial, lo cual era una tapadera. Su hijo, aunque orgulloso y arrogante a su manera, había quedado francamente descolocado por Harriet Potter. Una niña Potter que no sabía nada, absolutamente nada, de cómo comportarse como una bruja. «Le hablaré con franqueza, ministro», comenzó Lucius, cruzando las manos. «He tenido la desgracia de presenciar el estado de la última Potter. Ignora por completo conceptos básicos de etiqueta, tradición y protocolo. Mi hijo, muy civilizadamente, intentó ofrecerle su amistad y orientación, y ella lo rechazó». Hizo una pausa, observando la reacción del ministro. Lo cual, en circunstancias normales, sería una falta menor. Pero lo preocupante no es el rechazo en sí, sino la razón detrás. Fudge tragó saliva. ¿R razón? La niña no tiene idea de lo que significa ser una bruja. No conoce nuestras costumbres. No sabe cómo funciona nuestra sociedad. No fue educada para su rol. Lucius se inclinó hacia adelante, su voz baja pero cargada de amenaza suave. Y para empeorar aún más las cosas, su estado físico al llegar a Hogwarts era deplorable. No el de una joven heredera de una antigua familia, sino el de alguien descuidado. Yo diría de indigente. Fudge abrió los ojos como platos. Pero Dumbledore dijo que la niña vivía protegida. Que estaba siendo cuidada. Lucius soltó una carcajada breve, elegante y venenosa. O bien el director nos mintió descaradamente en la cara, o no tenía idea de lo que ocurría. Y francamente, ministro, ninguna opción habla bien de él. El silencio cayó en la oficina mientras Fudge analizaba el peso político de cada palabra que Lucius acababa de pronunciar. Lucius se levantó despacio, apoyándose en su bastón. El linaje Potter es demasiado importante para permitir que la ignorancia o la negligencia lo arruinen. La niña debe recibir la educación adecuada, o nuestro mundo quedará en manos de una heredera que no sabe distinguir una cortesía de un insulto. Y eso, ministro, tendría consecuencias desastrosas. Fudge asintió frenéticamente, empapado en sudor. Ese sí, por supuesto, veré qué podemos hacer. Investigaré lo que ocurrió, y hablaremos con Dumbledore. Lucius sonrió con tranquilidad depredadora. Sabía que lo comprendería. Siempre ha sido un hombre razonable. Con un gesto impecable, Lucius Malfoy salió de la oficina, dejando atrás a un ministro tembloroso y a un ministerio que empezaba a darse cuenta de que la situación Potter apenas comenzaba a complicarse. La cabeza de Cornelius Fudge apareció en la chimenea del despacho de Dumbledore, envuelta en llamas verdes. El ministro no perdió tiempo en cortesías. Dumbledore. Necesito una explicación inmediata. Vociferó con voz temblorosa. Sobre la señorita Harriet Potter. Su ignorancia total sobre nuestro mundo. Su mal estado físico. ¿Cómo permitió que creciera así? El rostro del director se tensó. No lo esperaba tan pronto, había calculado que el ministerio tardaría más tiempo en reaccionar, no en este justo momento. Cornelius, por favor, cálmate, respondió Albus en tono suave. Estoy seguro de que hay un malentendido. Pues aclárelo. Soltó Fudge. Porque Lucius Malfoy acaba de dejar mi oficina afirmando que usted mintió o que es incompetente. Y no pienso cargar con un escándalo Potter en mi mandato.
La cabeza desapareció con un chasquido. Solo quedó el eco indignado del ministro. Detrás de Albus, la figura rígida de McGonagall se cruzó de brazos, su mirada filosa como una daga. Le advertí, Albus, dijo con el ceño profundamente fruncido. Le advertí hace años que esos mugles eran horribles. Que no eran apropiados para criar a la niña más importante del mundo mágico. Usted insistió en dejarlos como tutores. El anciano mago la miró con desconcierto, casi como si realmente no recordara la severidad del problema. Minerva, los Dursley son su familia. ¿No sería justo separar? ¿Justo? Lo interrumpió ella, indignada. La señora Dursley insultó a nuestra comunidad en mi presencia. Y su marido Morsa trató de intimidarme con sus puños. Y aún así, usted dejó a la niña allí durante una década. Una década, Albus. Era raro ver a McGonagall perder la compostura. Pero Harriet Potter, en su primer día, no sabía cómo recibir un saludo formal, no reconocía apellidos importantes, no sabía sobre etiqueta básica ni sobre saludos tradicionales, y parecía haber llegado a Hogwarts con un nivel de desnutrición moderada. Y ahora todo eso estaba de vuelta para golpear al director. Albus intentó mantener su calma habitual. Minerva, si bien Harriet no viste como una heredera noble, no parece que haya sido descuidada hasta el extremo. McGonagall lo miró como si acabara de decir una tontería monumental. Albus. Es la heredera Potter. Y se presentó con ropa vieja, holgada y sin cortes de hechicero. No tiene postura, no sabe comportarse en un salón, y su físico muestra signos de haber sido poco alimentada. No sabe ni siquiera pronunciar el nombre de la mayoría de nuestros hechizos. Dumbledore inspiró profundamente, su expresión finalmente seria. Supongo que será necesario realizar una revisión. No una simple revisión, lo corrigió McGonagall, todavía irritada. Una evaluación completa. Estado físico. Etiqueta. Conocimientos mágicos y mundanos. Seguridad emocional. Revisión médica. Examen de modales formales. Todo lo que una heredera de una casa ancestral debe saber antes de continuar en Hogwarts sin poner en evidencia nuestra falta de cuidado. Albus frunció el ceño por primera vez. Esto significaba permitir que giles, inspectores y posiblemente hasta representantes de casas nobles examinaran a Harriet Potter. Sería algo público. Notorio. ¿Y si había fallas graves? Sería un escándalo. Deberemos hablar con Harriet, entonces, dijo finalmente Albus. Y permitir que responda las preguntas necesarias. McGonagall asintió, más calmada pero firme. Le pediré que venga a su despacho esta misma tarde. Ya que, según parece, todo el mundo mágico quiere saber hasta qué punto fallamos en protegerla, y quién tiene la culpa. Dumbledore sintió un ligero escalofrío. Por primera vez en muchos años, el maestro del juego había perdido el control de las piezas. Harriet Potter fue informada de una revisión que le harían y eso la preocupó, pero fue tranquilizada al decirle que no perjudicaría su estancia en la escuela. Harriet Potter entró a la sala de evaluaciones con el ceño fruncido y los puños apretados. Le habían dicho que aquello no afectaría su permanencia en Hogwarts, pero la palabra revisión la hacía recordar demasiadas cosas de su vida en Private Drive. Cosas que prefería no mencionar. Aún así, Minerva McGonagall le puso una mano suave en el hombro y le aseguró: No te vamos a castigar, señorita Potter. Solo queremos comprender tu situación. La sala estaba llena, un gile de San Mungo, una bruja experta en etiqueta ancestral, 2 inspectores del ministerio y la profesora Sprout para asegurar la neutralidad del proceso. Harriet parecía una cría rodeada de halcones. Cuando comenzaron las preguntas, lo que salió de su boca dejó a todos mudos. Yo no sabía que era bruja hasta la carta de Hogwarts, murmuró Harriet, sincera, inquieta. Se escuchó un suspiro ahogado. ¿Cómo? Preguntó la bruja de etiqueta, horrorizada. Mis tíos odiaban la magia, continuó la niña. Decir la palabra magia, bajo la mirada, me acarreaba castigos. Y tampoco podía ver nada que tuviera que ver con ella. Ni historias,
Ni cuentos, ni series. ¿Series? Preguntó uno de los magos, confundido. ¿Cómo? Doctor Who, explicó Harriet, un poco roja. ¿Doctor qué? Insistió el inspector, frunciendo el ceño. Harriet trató de resumir. Es un viajero en el tiempo, un extraterrestre que lucha contra monstruos y salva planetas. Los magos intercambiaron miradas de absoluto desconcierto. La bruja de etiqueta susurró casi ofendida. ¿Por qué los mugles se inventan cosas tan indeciblemente extrañas? Pero el ambiente se volvió muerte silenciosa cuando Harriet añadió. Mis tíos no permitían que supiera nada del mundo mágico. Ni siquiera me dijeron que mis padres eran brujos. Tragó saliva. Me dijeron que murieron en un accidente de coche por estar borrachos. McGonagall apretó los labios. El gile dejó de escribir. El inspector mayor cerró el expediente con un clic seco que resonó en la habitación. El veredicto se volvió evidente sin que nadie tuviera que pronunciarlo en voz alta. Finalmente, el inspector principal habló. Señorita Potter, su tono era grave, solemne. Queda claro que los cuidadores asignados por el director no han cumplido con sus obligaciones mínimas. Usted no recibió educación mágica básica, ni formación en etiqueta, ni el trato digno que corresponde a una heredera de casa ancestral. Hizo una pausa, consciente de la magnitud de sus palabras. Esto deberá ser informado al ministerio con urgencia. Es evidente que sus tutores actuales no son adecuados diciéndolo de forma amable. La bruja de etiqueta agregó, con voz más suave. Y nosotros nos encargaremos de corregir cualquier carencia que usted tenga, señorita Potter. No es su culpa. Usted no ha fallado. Harriet sintió algo extraño en el pecho. Una mezcla de alivio y miedo. Si era cierto que iban a cambiar a sus cuidadores, ¿a dónde la enviarían? ¿Con quién? McGonagall se acercó a ella, con una determinación férrea en los ojos. Protegeremos tus intereses, Harriet. No volverás a estar en manos de quienes no te valoran. Y así, sin que Harriet lo supiera, el mundo mágico se preparaba para una tormenta política colosal. Custodia, leyes de herencia, deberes de guardianes mágicos, rivalidad entre magos ancianos. Y en el centro de todo, una niña confundida que solo quería ser tratada como una persona normal. El Ministerio de Magia reaccionó como si un dragón hubiera rugido dentro del atrio. Pero no fue el ministerio quien habló primero, fue el profeta, como siempre cuando alguien poderoso quería mover la opinión pública sin ensuciarse las manos. El director Dumbledore bajo investigación. Negligencia o ineptitud. Documentos ministeriales confirman que Harriet Potter, la niña que vivió, llegó a Hogwarts en un estado físico deplorable y completamente ignorante de su herencia mágica. El ministerio cuestiona seriamente si Albus Dumbledore cumplió con sus obligaciones como guardián mágico. ¿Fue un error o una negligencia intencionada? El artículo seguía, venenoso como un basilisco recién irritado. Fuentes internas aseguran que Harriet Potter no solo es heredera de la casa Potter, sino también de varios señoríos mágicos menores cuyos últimos miembros, caídos en la guerra, legaron sus bienes a la niña. El mundo mágico podría estar ante la futura señora de múltiples líneas antiguas, actualmente criada como una mogul común y sin educación. La explosión en el ministerio. Cornelius Fudge, que adoraba una oportunidad para verse firme ante la población, actuó de inmediato. Una comisión de investigación. Proclamó inflado como un sapo de pantano. Y una auditoría de todas las decisiones del director respecto a la menor Potter. Los departamentos se agitaron como enjambres de nifflers. Departamento de Leyes Ancestrales, horrorizados porque una heredera tan importante hubiera vivido sin educación mágica. Departamento de Protección Mágica Infantil, indignados por el maltrato reportado. Departamento de Relaciones Mugles, nerviosos de que esto revelara excesos ante su mundo. Y entre bambalinas, Lucius Malfoy observaba todo con la elegante satisfacción de alguien que acababa de ganar la partida, mientras el oponente ni siquiera entendía qué tablero estaban usando. El valor político de Harriet Potter. Muchos ciudadanos al principio pensaron que se estaba exagerando. Hasta que el profeta publicó el segundo artículo,
uno que fue filtrado, casualmente, por alguien con apellido Malfoy. Harriet Potter, heredera de señoríos perdidos. Tras la guerra, numerosas familias mágicas sin descendientes directos escogieron legar sus propiedades a la niña cuyos padres dieron la vida por derrotar al Señor Oscuro. Las familias eran variadas. Luz, Prewett, Meadows, oscuridad, algunas ramas menores de los Selvin y los Rousier caídos, gris, Abbott ancianos, Diggles sin herederos directos, y 2 líneas de magos solitarios. Aunque eran señoríos pequeños, juntos formaban algo colosal. Harriet, con solo 11 años, era la heredera Potter, única beneficiaria de 6 propiedades patrimoniales, y receptora legal de varias herencias mágicas que debían ser protegidas. Una masa de influencia política, económica y social que ningún mago sensato ignoraría. Por esto el ministerio no pudo ignorarlo. No se trataba solo de una huérfana mal cuidada. Harriet Potter era, inevitablemente, una futura jefa de varias casas menores, una pieza clave en el equilibrio político, una figura simbólica, y, muy en especial, un recurso demasiado valioso para dejar en manos incompetentes o negligentes. El mensaje político era claro. Quien controle la educación de Harriet Potter, controla su influencia futura. Y Dumbledore, según la opinión pública, había demostrado no ser confiable. Y así comenzó la caída del prestigio del director. Entre murmullos, reuniones urgentes y cartas indignadas de hogares mágicos, el mundo entero cuestionaba ahora. ¿Por qué Dumbledore dejó a Harriet con muggles hostiles? ¿Qué motivos tenía para darle una infancia miserable? ¿Acaso quería mantenerla ignorante? ¿O simplemente no le importó? La palabra más repetida era una que jamás se habría asociado antes al mayor mago de la época. Ineptitud. La caída de Albus Dumbledore no empezó con gritos. Empezó con excusas. La reacción de Dumbledore, la niña estuvo más segura lejos del mundo mágico. Cuando la comisión del ministerio lo interrogó, el anciano director adoptó su expresión más serena, esa que durante décadas había desarmado ministros, magos oscuros y estudiantes rebeldes. Pero esta vez, no funcionó. Consideré, dijo con tono paternal, que lo mejor para Harriet Potter era crecer lejos del mundo mágico británico. Muchos seguidores del Señor Oscuro, miró a los presentes por encima de sus medias lunas, se libraron del castigo gracias a defensas dudosas. El Maleficio Imperius, ya saben. Todas las miradas cargadas de sospecha se giraron hacia un mago muy concreto. Lucius Malfoy. El rubio aristócrata no parpadeó, pero su quietud era la de un basilisco preparando su ataque. Dumbledore continuó. Ella habría corrido el riesgo de ser como mínimo manipulada, utilizada o incluso sacrificada si se la dejaba en manos equivocadas. Era evidente para todos que Manos estaba insinuando. El error fatal fue usar a los Potter como excusa y que explote en su cara. Lo que Dumbledore no esperaba fue la reacción inmediata del comité. Un inspector del Departamento de Leyes Ancestrales le espetó. Director, ¿está diciendo que la solución adecuada fue dejar a la heredera Potter en manos de muggles que la odiaban? McGonagall apretó los puños. El anciano vaciló, algo raro en él. Era, lo que creí más seguro. ¿Seguro? Interrumpió otra bruja del comité. Que creciera ignorante de su linaje. Que creciera escuchando que su madre era una cualquiera, y su padre un borracho inútil. Eso dijo la niña. ¿Eso le parece seguridad o crueldad? Las palabras cayeron como martillazos. La sala se volvió un hielo. El Profeta al día siguiente. Uno de los periodistas de El Profeta, convenientemente colocado por Malfoy, recibió las declaraciones filtradas por vía anónima. Y publicó. Dumbledore afirma, la niña estaba mejor entre muggles que detestaban su existencia. El prestigioso director insiste en que Harriet Potter debía crecer sin conocer su mundo, su legado ni la verdad sobre sus padres. Los Potter, héroes de guerra, ¿merecían ser reducidos a insultos vulgares frente a su hija? Aquello incendió la opinión pública. La furia de las familias antiguas. Las casas Potter, Prewett, Meadows, Abbott y otras cuyos últimos miembros habían muerto durante la guerra,
Habían legado sus bienes a una niña en la que habían depositado esperanza, no desprecio. Los descendientes colaterales, amigos, aliados y viejos compañeros de la orden enviaron cartas furiosas al ministerio. James Potter murió por esa niña. ¿Y el director la deja crecer creyendo que fue un borracho? Lily Evans dio su vida. ¿Y su hija la ve como una cualquiera irresponsable? ¿Dónde quedó el honor de Hogwarts? Las familias neutrales, las grises, estaban aún más indignadas. Una heredera de 6 señoríos había sido criada sin conocer ni una sola tradición mágica. Eso era inaceptable. El tiro por la culata. Con su discurso, Dumbledore había querido desacreditar a Lucius Malfoy, impedir que Narcissa reclamara la tutoría de Harriet, presentar su decisión como protección. Pero lo que logró fue que el ministerio dudara de su juicio, que el público se volviera contra él, que la prensa lo ridiculizara, y que Narcissa Malfoy quedara como una opción razonable, noble y sensata en comparación. Y por primera vez en mucho tiempo, Dumbledore parecía un anciano mentiroso, no un sabio protector. Dentro de Hogwarts, McGonagall, por primera vez en décadas, le habló con dureza. Albus, esto no se puede justificar. ¿Cómo pudiste permitir que la niña creyera semejantes cosas de sus padres? El anciano suspiró, cansado. Pensé que era necesario para su seguridad. Pero no para su dignidad. Rebatió Minerva. Y en ese momento Dumbledore comprendió que incluso su más fiel aliada dudaba de él. La jugada de Narcissa Malfoy fue tan impecable que incluso los magos más veteranos quedaron impresionados. Porque no solo presentó la petición de tutoría. La presentó invocando leyes que Dumbledore jamás imaginó que alguien se atrevería a usar contra él. Narcissa presenta la petición. El ministerio quedó en silencio cuando ella entró, elegante, solemne, con su rostro frío como mármol. Vengo a reclamar la tutoría de mi pariente de sangre, Harriet Potter, declaró con voz firme. Conforme al edicto de familias del 1287, los tutores mágicos deben ser parientes mágicos del menor cuando los existen. Yo soy descendiente directa de la línea Black, y Dorea Black, mi tía abuela, se casó con Charles Potter. Soy su prima lejana, declaró Narcissa con firmeza. Un murmullo recorrió la sala. Era verdad. Lejana, sí, pero lazos de sangre al fin. Dumbledore sintió un escalofrío. Narcissa acababa de abrir un camino legal sólido. El miedo oculto de Dumbledore. Por un instante, Albus recordó algo que nunca se había atrevido a confesar. Cuando Harriet era bebé, él permitió que Sirius Black fuera enviado a Azkaban sin juicio, porque sabía que si Sirius era declarado inocente, la niña habría terminado viviendo con él bajo la tutela de la familia Black. Y aunque las protecciones de la casa Black eran potentísimas, Harriet no habría crecido bajo su influencia, sino bajo la de Sirius. Eso arruinaba todo su plan para que la profecía se cumpliera. El poder del elegido debe ser moldeado, solo por mí. Eso se repetía a sí mismo hace 11 años. Ahora, aquella vieja decisión regresaba para devorarlo. Narcissa apunta al talón de Aquiles. Solicito una audiencia para juzgar a los muggles que tenían la custodia de Harriet Potter, dijo Narcissa sin apartar la mirada de Dumbledore. Han cometido negligencia, abuso psicológico y destrucción del linaje mágico. Dumbledore se tensó. Eso no es posible, respondió con tono suave. Son muggles. Nuestras leyes no los alcanzan. Narcissa sonrió, peligrosamente. Pero ellos aceptaron a la niña, Albus. Aceptaron criarla. Aceptaron ser tutores. Y cuando un mogul se convierte en custodio de un hijo del mundo mágico, acepta nuestras leyes, aunque no lo sepa. Es un pacto antiguo. Un pacto que usted, como guardián, tenía obligación de mencionarles. El ministerio entero quedó petrificado. Dumbledore bajó la vista. Porque sabía perfectamente que Narcissa estaba diciendo la verdad. Y que él había violado ese pacto al no informar a los Dursley. Severus, el sombra que cambia el destino. Snape actuó desde las sombras. Sin revelar su paternidad, sin reclamar nada,
sin exponerse. Solo deslizó documentos, tratados y cláusulas legales a las manos correctas. Registros de abuso físico y negligencia reportados discretamente por observadores muggles encantados, la cláusula de responsabilidad del guardián mágico, que obligaba a Dumbledore a verificar el bienestar de Harriet 2 veces al año. Albus obligado recurrió a Severus para que le ayudara. Él debía de saber algo útil contra los Malfoy y este solo le dijo que ante el público ellos era la mejor protección para Harriet, cosa que el director no estuvo de acuerdo pues la protección dada por Lily dependía que estuviera con su tía. Si bien Severus era maestro de pociones, conocía muchas otras magias, a la verdad había creado varios hechizos y maldiciones. Entonces le preguntó a Albus si era protección por sangre. El director solo pudo afirmar y Snape le dijo claramente que eso tampoco serviría para alejar a Harriet de Narcissa, pues podía ser replicada en cualquier casa con relación sanguínea, incluida la casa Malfoy por su lazo con los Black. Cada pieza de información caía como una daga en la posición de Albus. Narcissa estaba recibiendo apoyo tan preciso y tan útil de Severus. Sin duda lo usó. Oh, sí que lo usó. El golpe final contra Albus. Director Dumbledore, dijo Narcissa ante la comisión ministerial, si insiste en que los muggles no pueden ser juzgados, entonces usted debe ser juzgado por permitir que la heredera Potter viviera bajo condiciones ilegales. El silencio fue absoluto. Cornelius Fudge casi se atragantó con su café. Lucius Malfoy, detrás de todo, sonrió con la calma de un hombre que estaba ganando la partida sin mover un solo dedo. Y McGonagall. McGonagall miró a Dumbledore con auténtica decepción. Dumbledore, contra la pared. Todo lo que hice fue para protegerla, dijo Albus, cada vez más cansado. ¿Era necesario? Lo interrumpió Narcissa. Su excusa no tiene fundamento. No solo nos mintió a todos, nunca fue a revisar en persona el estado de Harriet y por algún motivo que no sé usted se niega a revelar quienes la criaron de mala manera. Albus se quedó sin palabras. Por primera vez en décadas, no tenía una salida elegante. El ministerio pronuncia el dictamen preliminar. La niña Potter será trasladada temporalmente, declaró la comisión, mientras se evalúa un tutor adecuado. Y los muggles deberán comparecer, añadió otro inspector. Su situación legal será decidida según las leyes mágicas. Dumbledore no pudo evitar un susurro abatido. No saben lo que están provocando. Pero ya era demasiado tarde. El mundo mágico había decidido que Harriet Potter no era propiedad de Dumbledore. Era la heredera de su propia historia. Y Narcissa Malfoy, con la habilidad de una reina del tablero, acababa de colocar a Albus Dumbledore en jaque. Narcissa había pedido una reunión privada, lejos de los oídos curiosos del ministerio y de la inevitable sombra de Dumbledore. En una sala discreta del caldero chorreante, protegida con al menos 4 barreras de privacidad, la Malfoy esperaba sentada, impecable y fría, aunque en sus ojos ardía un fuego casi materno. Severus llegó sin ruido, como siempre, su capa apenas moviéndose con su andar silencioso. Lady Malfoy saludó con una inclinación escueta. Severus, respondió ella, sin rodeos. Te informo definitivamente de que los muggles, los Dursley, no se presentarán a la audiencia del Wizengamot. Tú insinuaste que se habían mudado. Pero algo me dice que eso no es toda la historia. Quiero la verdad, exigió Narcissa. Snape se mantuvo de pie un momento, calculando, evaluando. Finalmente habló con una sinceridad áspera. No se presentarán porque no pueden hacerlo. Y no porque estén muertos, aclaró, viendo cómo la mujer tensaba los dedos sobre su varita, sino porque escogieron huir. ¿Huir? Repitió Narcissa con una mezcla de incredulidad y desprecio. ¿De qué? ¿De un simple proceso? ¿De responsabilidad? De lo que yo les haría si se quedaban, confesó Severus con la voz tan baja que por un instante pareció que la habitación misma contuvo el aliento. Narcissa lo observó, seria, sin sorpresa pero con interés genuino. Explícate, Severus. Él cerró los ojos un instante, como si reviviera algo desagradable. Vi cómo trataron a mi hija. Cómo la forzaron a vivir, no como una sobrina, ni siquiera como un ser humano, sino como una carga, como una vergüenza escondida. Cuando Harriet se fue a Hogwarts,
los Dursley decidieron marcharse. Y yo, no se los impedí. Al contrario. Si querían irse lo más lejos posible de ella, sus labios se curvaron en una sonrisa helada, se los concedí. ¿Dónde están?, preguntó Narcisa, ahora con genuina curiosidad aristocrática. Sudamérica, respondió Severus con calma. Entre tanta selva, tanto mogel y tanta corrupción local, es fácil perderse. Muchos prófugos mugles huyen ahí. No es un destino extraño. Hubo un silencio breve, casi solemne. Cuando los aurores intentaron entregarle su citación, continuó, descubrieron que los Dursley se habían ido hacía meses. Se marcharon desde el momento en que Harriet abordó el expreso de Hogwarts. No le dejaron nada. Ni nota. Ni indicación. Ni siquiera un lugar donde volver al terminar el curso. Narcisa, por primera vez, mostró una emoción distinta de la fría dignidad, indignación pura. ¿Pretendían abandonarla de esa manera? Lo pretendían, afirmó Severus. Y lo hicieron. Ella respiró hondo, conteniendo la furia. Entonces mi petición de tutoría no solo es legítima, dijo despacio, es necesaria. Harriet no tiene hogar mogel al cual regresar. Y Dumbledore no podrá seguir fingiendo lo contrario. Snape asintió, satisfecho. Exacto. Y aunque Albus intente aferrarse a sus viejos juegos, esta vez no tiene ninguna pieza para mover. Usted tiene la sangre, el estatus, y yo tengo la evidencia. Harriet estará segura bajo su tutela. Y lejos de quienes la dañaron. Narcisa lo miró con una mezcla de gratitud y respeto. Harriet es, especial, Severus. Y ambos sabemos que el mundo mágico la va a necesitar. Lo sé, respondió él. Y por eso no permitiré que nadie vuelva a usarla. Ni Dumbledore, ni los Dursley, ni nadie. Hubo un mutuo entendimiento en ese instante. Un pacto silencioso. La protección de Harriet ya no era un capricho de sangre. Era guerra política. Y ambos estaban más que dispuestos a luchar. Albus Dumbledore estaba lívido. No era frecuente verlo así, aquel mago de sonrisa amable parecía, en ese instante, un anciano cansado que veía como su tablero de ajedrez político se derrumbaba pieza por pieza. El informe que acababa de recibir era devastador para su imagen. Los Dursley se habían esfumado, sin dejar rastro, justo cuando el Wizengamot esperaba juzgarlos por abuso y negligencia. Si el público mágico se enteraba. Si la prensa lo hacía. La pregunta sería inevitable. ¿Cómo pudo el gran Albus Dumbledore permitir que la niña Potter fuera maltratada durante años? Y peor aún, ¿cómo se le habían escapado los tutores mugles? Severus, necesito que los encuentres, eso pensó que le diría a Albus cuando lo llamó a su oficina. Llamó a Severus con urgencia. El profesor llegó, como siempre, con su expresión fría y controlada. Severus, empezó Dumbledore, sin rodeos, necesito saber si puedes localizar a la tía de Harriet y a su familia. Si los encontramos, podremos aclarar el malentendido. Al menos evitar que todo el juicio recaiga sobre nosotros. ¿Cómo que nosotros quería decir Snape? Snape mantuvo un rostro neutro. Por dentro, ardía de una satisfacción que no se permitía mostrar. ¿Localizarlos?, preguntó con fingida preocupación. ¿Tiene nuevas pistas? ¿Alguna dirección? ¿Algún registro de viaje? ¿Algo que indique en qué parte del mundo podrían estar? La incomodidad de Dumbledore fue evidente. No tenía nada. Ni una maldita pista. Temo que no, respondió Albus, repentinamente más pequeño. Desaparecieron sin avisar. Nadie sabe a dónde fueron. Perfecto, pensó Severus. Entonces, director, dijo en voz baja, estaría obligado a buscar por todo el planeta. Podría tomar meses, quizás años. Tendría que ausentarme como profesor de pociones por un tiempo indefinido. El suspiro de Albus fue largo, cargado de derrota. Entiendo, admitió Dumbledore, sabiendo que perder al profesor Snape sería un golpe más a la estabilidad de Hogwarts. Haré lo que pueda,
finalizó Severus, inclinando ligeramente la cabeza antes de retirarse. De camino a sus aposentos, Severus vio una figura pequeña y encogida en un banco del corredor. Harriet estaba allí, abrazándose las rodillas, con los ojos rojos. Soñaba con que los Dursley la odiaban, pero nunca imaginó que simplemente desaparecerían, dejándola sin un lugar al cual volver. Si bien eso era bueno, pero vivir en la calle no. Al escuchar pasos, levantó la mirada. «Profesor Snape», murmuró, con la voz quebrada. ¿Qué va a pasar conmigo? No tengo casa. No tengo a dónde ir cuando terminen las clases. Ni siquiera sé si alguien me quiere. El corazón de Severus se tensó. Por un instante, ya no era el espía, ni el profesor, ni el hombre resentido. Era un padre que durante 11 años no pudo serlo. Se arrodilló frente a ella, con una firmeza suave. «Harriet», dijo, «escúchame con atención. No necesitas preocuparte por eso. No vas a quedarte sola. Nunca más». Ella lo miró, temblando. De verdad. De verdad», afirmó Severus. «Hay personas que te quieren más de lo que crees. Y aunque tus parientes, los Dursley, haya elegido desaparecer, tú no estás perdida. Tu vida no termina en Private Drive. De hecho, apenas empieza». Harriet parpadeó, sorprendida por la calidez en su voz. Snape añadió, casi en un susurro: «Yo no permitiré que te abandonen otra vez». La niña logró una tímida, pero sincera sonrisa. Y Snape, por primera vez en mucho tiempo, sintió que había dicho algo absolutamente verdadero. Las puertas altas del corredor se abrieron con su característico crujido cuando Minerva McGonagall avanzaba con paso firme, revisando mentalmente una lista de asuntos pendientes. Pero al ver la pequeña figura de Harriet Potter acurrucada en un banco y a Severus Snape arrodillado frente a ella, se detuvo al instante. La severidad natural en su rostro se desvaneció. «¿Por Merlín?» «Harriet», susurró Minerva, con una mezcla de tristeza y rabia. «¿Qué ha pasado?» Severus se levantó despacio, notando su presencia desde hacía varios segundos. Se giró hacia ella, su voz controlada como siempre. «Minerva», dijo con un leve asentimiento. «Harriet necesita de su asistencia. Está abrumada por las circunstancias». McGonagall entendió inmediatamente. Sus ojos se suavizaron. «Oh, querida», murmuró mientras se arrodillaba junto a la niña, colocándole una mano firme pero cariñosa en el hombro. «Escúchame bien, no serás una indigente. Nunca. Hogwarts siempre cuida de sus estudiantes, y tú menos que nadie estarás sola». Harriet se aferró al brazo de la profesora, como si temiera que alguien más desapareciera de su vida. «¿De verdad, profesora?», preguntó con voz pequeña. «De verdad, Harriet», respondió Minerva, mirándola directamente a los ojos. «Te lo prometo. Mientras yo respire, no permitiré que ningún niño de mi casa quede desamparado». Snape, desde atrás, desvió la mirada, ocultando la aprobación que no expresaría en voz alta. Pero Minerva alcanzó a ver el gesto apenas. Sabía perfectamente que él estaba tan comprometido con la niña como ella misma, aunque lo escondiera tras capas de sarcasmo y frialdad. El Wizengamot estalla al saber de cierta huida. La sala del Wizengamot era un hervidero. Túnicas moradas ondeaban, voces se superponían, y el ambiente era tan tenso que parecía cargado de electricidad. «Esto es inadmisible», bramó una bruja de la bancada alta. «La niña que vivió criada como una mendiga mogel. Y abusada», añadió otro mago. «¿Dónde estaba Dumbledore? Es su deber como guardián mágico de la heredera Potter. Los Dursley han huido. Como criminales». En medio del caos, Albus Dumbledore intentaba mantener la compostura. Su mirada se movía entre los miembros del tribunal, sorprendido, herido incluso, por la virulencia del ataque. Por favor», intentó decir. «Todos actuamos con las mejores intenciones. La familia era la mejor opción para».
Esa familia que no sirvió de nada si la niña llegó a Hogwarts desnutrida y con cero educación mágica. Replicó Amelia Bones. ¿Fue negligencia o fue ineptitud, director? Añadió otro con dureza. La palabra ineptitud cayó como una piedra en el agua. Pero negligencia era peor. Dumbledore se giró buscando apoyo pero no lo encontró. De hecho, cuando un mago del Wizengamot exigió: ¿cómo podemos confiar en que el director proteja a Harriet Potter, si permitió que creciera en esas condiciones? El silencio fue instantáneo. Hasta Dumbledore giró la cabeza con sorpresa y una sombra de reproche viendo al mago que dijo tal cosa. Dumbledore abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Por primera vez en muchos años, parecía realmente perdido. Al final solo pudo regresar a Hogwarts para descansar, mas no encontró consuelo alguno. Snape, su espía, declaró: las pruebas hablan por sí solas. No iba a protegerlo de las consecuencias. No esta vez. No cuando Harriet era la afectada. Severus habló. Con calma. Con precisión. Con frialdad absoluta. Que esta lucha no la ganaría era mejor retirarse, dando por terminado el asunto. Harriet ante el Wizengamot, ¿qué clase de infancia tuvo la niña que vivió? La sala quedó en absoluto silencio cuando Harriet Potter, pequeña, flaca, nerviosa, con ropa que no pertenecía a un heredero ancestral, se sentó en la silla testifical. No era la silla de los acusados, pero el peso de todas las miradas la hacía sentir igual. Señorita Potter, preguntó Amelia Bones con voz suave, ¿puede decirnos cuándo supo por primera vez que era una bruja? Harriet respondió sin pensar, porque para ella era solo un hecho. El día que llegó mi carta a Hogwarts, señora. Un murmullo recorrió toda la sala. Antes de eso, ¿nadie le había hablado de magia? No, dijo Harriet. Mi tía decía que la magia era una aberración. Y si la mencionaba, aunque fuera por accidente, me castigaban. Algunos magos jadearon. Otros apretaron los brazos de sus sillas. ¿Qué clase de castigos, señorita Potter? Preguntó un anciano con voz temblorosa. Harriet dudó. Miró sus zapatos. Me encerraba en el armario bajo las escaleras durante días sin salir, incluso si necesitaba ir al baño, señor. Ahí dormía también. La reacción fue inmediata. ¿Qué? Inaceptable. Es la heredera Potter. Una niña pequeña. Suenan golpes de varitas contra el piso para pedir orden. Dumbledore se encogió un poco en su asiento, sintiendo el juicio invisible sobre él. La niña que vivió. Una esclava maltratada por muggles. Rita Skeeter, desde la zona de periodistas, sonreía como una araña viendo caer a una mosca directamente en su telaraña. Su pluma automática ya escribía titulares antes de que ella los pensara del todo. La niña que vivió. Abandonada y maltratada. Dumbledore bajo fuego. Exclusiva, Harriet Potter habla de su infancia horrorosa. Y por supuesto, ¿quién cuidará a la heredera más importante de Britania? Rita Skeeter investiga las disputas de poder entre Malfoy, Dumbledore y el ministerio. Cada reacción exagerada, cada gesto de indignación, cada lágrima contenida, estaba siendo capturada, exagerada, condimentada. El país entero conocería la historia esa misma noche. La reina serpiente entra al tablero de ajedrez. Cuando llamaron a Lady Narcissa Malfoy, la sala volvió al silencio. Luciendo un vestido oscuro, elegante, impecable, y con un porte tan noble que hacía parecer a los demás miembros simples plebeyos disfrazados, ella se inclinó graciosamente ante el Wizengamot. Vengo a reclamar la tutoría mágicamente legítima de Harriet Potter, dijo con voz firme pero educada. Es mi pariente por línea Black y evidentemente carece de un hogar seguro y adecuado. ¿La reclamación se basa en vínculos de sangre? Preguntó Amelia. Sí, respondió Narcissa. Y en la absoluta incompetencia de sus anteriores custodios. Como pueden ver, alguien debe proteger el legado Potter. Y yo lo haré. Murmullo de sorpresa. Y una mueca silenciosa de satisfacción por parte de Lucius.
Dumbledore contraataca con su última carta favores políticos que tiemblan bajo la mesa. Albus Dumbledore, viendo que la situación escapaba totalmente de sus manos, empezó a mover hilos. Hilos muy viejos. Favores antiguos. Deudas políticas que pensó que jamás necesitaría cobrar. En cuestión de horas, varios magos clave comenzaron a cambiar ligeramente sus posturas. La tutela sí, pero ¿no en una propiedad Malfoy? ¿Los Malfoy están demasiado asociados con el lado oscuro? ¿Sería riesgoso para la niña? Al final, el Wisengamot dictaminó: Harriet Potter no puede vivir en la mansión Malfoy. Dumbledore exhaló discretamente, aliviado. ¿Pero Narcisa Malfoy? Narcisa Malfoy no perdió ni una chispa de compostura. De hecho, sonrió. Una sonrisa fina. Cortante. Letal. ¿La mansión Malfoy está descartada? Perfecto, dijo con calma. Entonces ofrezco propiedades de la familia Black, cuya gestión y control legal han pasado a mis manos por herencia directa. Hubo un silencio sorprendido. Entre ellas, continuó Narcisa, el número 12 de Grimmauld Place, un hogar protegido, antiguo, y con tradición de sangre tan venerable como la de casi cualquier casa noble de Britania. Dumbledore tensó la mandíbula. Conocía demasiado bien esa casa. Y sabía que si Narcisa tenía acceso, entonces tenía la posición perfecta para educar a Harriet lejos de sus ojos. Narcisa inclinó la cabeza con elegancia. El niño que vivió merece un hogar de su linaje, dijo con voz impecable. Y yo me aseguraré de que lo tenga. El Wisengamot terminó dividido, pero no confuso. Demasiados habían visto con sus propios ojos el estado emocional, físico y educativo de Harriet. Y demasiados eran conscientes de que Dumbledore había perdido el control, por error, arrogancia o negligencia. Cuando el mazo sonó, la decisión quedó sellada. La tutoría mágica, legal y educativa de Harriet Potter se concede a Lady Narcisa Malfoy de la Casa Black. Hubo aplausos reprimidos. Un murmullo de alivio en ciertas bancadas. Y un silencio muy, muy denso en el asiento de Albus Dumbledore. Narcisa no celebró abiertamente. No era su estilo. Solo inclinó la cabeza, serena, segura. Un depredador elegante que había logrado exactamente lo que quería. Cuando Harriet fue conducida hacia Narcisa al finalizar la sesión, la mujer la miró con una mezcla extraña. Ternura real y calculada responsabilidad política. A partir de este día, Harriet, dijo Narcisa con voz suave, eres mi protegida. Y como tal, estarás bajo mi cuidado y protección, incluso si tu apellido no es Black, lo llevas en la sangre por tu lado paterno. Harriet, confundida pero aliviada, simplemente asintió. ¿Vamos a esa casa de la que habló? Preguntó tímidamente. Narcisa negó con elegancia. La casa Black, Grimmauld Place, tiene tradiciones. No entrarás por la puerta principal. Técnicamente, eres familia, pero no heredera directa. Así que usaremos una entrada, secundaria, más segura para ti. Harriet tragó saliva. ¿Segura, de verdad? Narcisa sonrió. Yo estaré contigo, pequeña. Nada te hará daño. Y entonces le entregó un espejo de ónix, pulido, frío al tacto, con un marco de plata negra en forma de espirales serpenteantes. Cuando mi nombre aparezca en el vidrio, explicó Narcisa, solo di reflejo de sangre. Y el espejo te llevará conmigo, adentro de la casa Black. Harriet lo guardó con cuidado, como si fuera un tesoro. El espejo brilló. Narcisa la llamó. Harriet pronunció las palabras. Y en un instante, apareció dentro del oscuro y sofocante vestíbulo del número 12. Todo era viejo. Polvoriento. Retorcido. Cargado de magia pesada, y algo más. Algo que se aferraba a las paredes como una niebla venenosa. De pronto, una figura pequeña y encorvada emergió de la sombra. La sangre traidora vuelve. La sangre traidora trae a una mestiza inmunda. Creature servirá, pero Creature protesta. Harriet gritó.
Era un sonido perfecto entre un chillido y un sobresalto seco. Narcisa apareció inmediatamente, la varita ya en la mano. Creature, ordenó con voz helada. Compórtate. La niña está bajo mi protección. El elfo, viejo, desgastado, pero lleno de magia antigua, se inclinó torpemente. Creature obedece, como siempre lo ha hecho con las damas Black. Harriet lo observó con ojos gigantes. ¿Es un elfo?, susurró. Sí, respondió Narcisa con suavidad. Y ahora está al servicio de nosotras dos. Pero... Sus ojos azules se entrecerraron al observar el estado de la casa. Polvo acumulado. Retratos de ancestros oscuros murmurando. Magia negra filtrándose en el aire como humedad. Sin duda objetos de magia oscura, en todas partes. Narcisa frunció el ceño. Muy poco le desagradaba, pero esto no era un hogar. Y menos para una niña que venía de un infierno mogul. No, dijo finalmente. Aquí no te quedarás. Sería darle a Dumbledore argumentos perfectos para reclamar que no eres cuidada adecuadamente. Creature abrió la boca, pero se detuvo ante la mirada cortante de su nueva señora. Creature limpiará. Creature purificará. No será suficiente, cortó Narcisa. Tomó a Harriet del hombro. Nos vamos. Tengo un lugar mejor para ti. Una propiedad Black en el campo, una ermita ancestral. Aislada, protegida, y sin tantos fantasmas familiares. Harriet tragó saliva. ¿Una ermita? ¿Cómo, una cabaña? Una antigua casa de vigilancia y retiro, sonrió Narcisa. Un lugar donde nadie, ni siquiera Albus, podrá poner un pie sin mi permiso. El elfo las miró desaparecer entre un susurro del espejo. Creature murmuró para sí. La sangre Black vuelve a gobernar, como debe ser. Un refugio ancestral, y un nuevo comienzo para la niña que vivió. El viaje fue breve, casi instantáneo. Un parpadeo, una sensación de estiramiento, y de pronto... Harriet se encontraba frente a una construcción de piedra gris, rodeada de árboles altos y un campo silencioso. La ermita Black. No era grande como un castillo. No tenía torres ni jardines espectaculares. Pero sí tenía presencia. Se sentía antigua y segura, como una mano firme apoyada sobre el hombro. Harriet, que había pasado su vida en un armario que olía a polvo y humedad, abrió los ojos con asombro. No parece muy grande, murmuró. Narcisa sonrió. Hay apariencias que engañan. Al abrir la puerta, Harriet dio un paso dentro y se quedó sin palabras. Más grande por dentro. El interior se expandía como si la ermita fuera un espejismo compacto desde afuera. Había un vestíbulo cálido. Un salón con chimenea. Un par de habitaciones amplias. Una cocina antigua pero encantadora. Estanterías vacías esperando ser llenadas. Y escaleras que no existían desde el exterior. Harriet parpadeó, maravillada. Es enorme. Encantamientos de expansión, dijo Narcisa con natural elegancia. Muy comunes en las propiedades antiguas. Pero esta en particular fue diseñada para servir como refugio y santuario para miembros de la Casa Black que quisieran retirarse del bullicio del mundo. Harriet recorrió con los dedos una pared de piedra cálida. Se sintió acogida. Por primera vez en la vida. Narcisa condujo a Harriet a un corredor lateral. Esta será tu habitación, dijo mientras abría la puerta. Era un espacio amplio, vacío, con una gran ventana que daba a un campo lleno de luz. El sol atravesaba el cristal y hacía que el polvo danzara como pequeñas estrellas. Harriet casi no respiraba. ¿Yo puedo dormir aquí? No solo dormir, respondió Narcisa suavemente. Puedes decidir cómo quieres que se vea. Toda la decoración. Los colores. Los muebles. Todo. Harriet se giró abruptamente, sorprendida. ¿Puedo escoger? ¿Yo? Narcisa inclinó la cabeza.
Es tu hogar. Será el primer espacio en tu vida que sea verdaderamente tuyo. No tendría sentido que lo eligiera otra persona. Harriet sintió algo extraño en el pecho. No dolor. Algo más cálido. Una emoción rara, casi olvidada. Gracias, susurró. Mientras caminaban por la casa, Narcisa adoptó un tono más formal. Harriet, hay algo muy importante. No debes decirle a nadie dónde está esta ermita. Por seguridad. Y porque hay magos que estarían encantados de entrometerse. Harriet no necesitaba nombres. Sabía que hablaban de Dumbledore. Ni siquiera a mis compañeros de Hogwarts. A nadie, confirmó Narcisa. Pero no te preocupes, no estarás sola. Tu profesor Severus sabe la ubicación. Y, quizás te visite. Harriet levantó la cabeza de golpe. ¿Usted es amiga del profesor Severus? Narcisa rió con dulzura. Oh, mucho más que amiga. Hemos sido cercanos desde que estudiábamos en Hogwarts. Él fue la primera persona en la que confié cuando ingresé a Slytherin. Harriet abrió los ojos sorprendida. Era difícil imaginarse al profesor Snape como un joven, o como amigo de alguien. Severus es complicado, añadió Narcisa. Pero en lo que respecta a ti, Harriet, hará lo que sea necesario. La niña sintió un nudo cálido y extraño en la garganta. Por primera vez, alguien hablaba de ella como si importara. Como si su existencia tuviera peso. Como si no fuera un estorbo. Cuando Narcisa dejó a Harriet sola para explorar su nueva habitación, la niña se sentó en el suelo de madera pulida, miró sus manos, y pensó, casi temblando. Tengo un hogar. Por primera vez en su vida. La primera visita de Severus a la ermita Black tenía un aire extraño, una mezcla de solemnidad, nervios reprimidos y una tensión silenciosa que Narcisa percibía con absoluta claridad. La ermita Black, un refugio inesperado. Harriet estaba de rodillas sobre la alfombra, decidiendo si la pared debía ser azul noche o verde bosque. Tenía los pinceles encantados flotando a su alrededor, obedeciendo torpemente sus órdenes infantiles. No se había dado cuenta de que Severus Snape ya estaba ahí. Narcisa lo había recibido en la entrada, donde él permaneció en silencio observando lo que antes fue una simple ermita y ahora un hogar modesto, protegido y discreto. La magia aceleraba las cosas sin duda. Decorar podría tardar días para los mugles como reparara, pero para un mago o bruja no al entrar en acción. No fue tan difícil al final, Severus, dijo Narcisa con su elegancia usual, extendiéndole la carta del ministerio. Ser pariente de sangre tiene peso, pero ambos sabemos la verdad. Después de todo, ella es tu hija. No la de James. Snape sostuvo la carta como si fuera un objeto radiactivo. Su mandíbula se contrajo. Parte de él seguía sin comprender cómo había ocurrido, porque nadie lo supo antes, porque Lily nunca. Pero no era el momento para ese derrumbe. Gracias, Narcisa. Su voz era baja, casi áspera. Ella asintió con un gesto leve y lo condujo hasta la puerta entreabierta donde Harriet trabajaba. La niña alzó la vista cuando escuchó pasos. Pensó que sería Narcisa trayéndole más colores. Pero se encontró con un hombre alto, serio, vestido de negro y con expresión indescifrable. No parecía del tipo que sonrieran a menudo, o nunca. Severus sintió un nudo en el estómago al verla. Cabello oscuro, ojos verdes. No era una copia de Lily, pero había algo innegable ahí. Algo que dolía y sanaba al mismo tiempo. Profes, Harriet dudó. ¿Usted es amigo de la señora Narcisa? Hubo un silencio. Narcisa intervino con fluidez. Desde Hogwarts, querida. Él quiso pasar a ver cómo te estabas instalando. Harriet sonrió tímidamente. Severus, sin permitirse demasiada emoción, extendió un pequeño baúl. Esto es para ti, dijo Snape con una seriedad que contrastaba con lo infantil del momento. Harriet tomó la maleta con ambas manos y quedó sorprendida. Pesaba menos que una caja vacía. Tiene encantamientos de extensión y aligeramiento, explicó Snape, mirando un punto indefinido de la habitación.
No importa cuánto coloques dentro, nunca será pesada. Y, también es más grande por dentro. Harriet abrió la maleta y dejó escapar un «oh» lleno de maravilla. Estantes internos, un colgador para túnicas, un compartimento secreto para libros y otro para objetos delicados. Todo en miniatura, todo perfectamente ordenado. Es increíble. Profesor, gracias. Por un instante, apenas uno, Severus Snape permitió que la comisura de sus labios se suavizara. No una sonrisa, pero algo cercano. Narcisa, observando la escena desde la puerta, sabía que era un momento histórico. El hombre que vivió a la sombra de un amor perdido. La niña que nunca tuvo un hogar. Y una verdad que, tarde o temprano, se revelaría. Harriet, dijo suavemente Narcisa, ¿por qué no le muestras al profesor cómo planeas tu habitación? Harriet asintió emocionada, olvidando por completo su timidez, y comenzó a explicarle a Snape su idea de mezclar colores, flotar libros y crear un rinconcito secreto para leer. Snape la escuchaba con sorprendente atención, como si cada palabra fuera una pieza de un rompecabezas que llevaba años sin saber que existía. Y por primera vez, desde hacía mucho tiempo, algo dentro de él dejó de sentirse vacío. La conversación entre Severus y Narcisa fue uno de esos momentos que ninguno de los dos deseaba tener, pero que era inevitable. Ocurrió cuando Harriet ya estaba acostada, después de que Severus casi cometiera el error de marcharse sin decir nada. La ermita estaba silenciosa, iluminada solo por un par de candelabros antiguos. Narcisa lo observaba con esa calma aristocrática que siempre escondía una mente afilada. Severus, dijo Narcisa finalmente, en algún momento tendrás que decirle la verdad. Y será mejor que seas tú quien lo haga, no otro. Severus respiró profundamente, como si las palabras lo quemaran. Su mirada, fija en el suelo, no era de un maestro temible, sino de un hombre asustado. Temo ambas opciones, Narcisa. Su voz era baja, quebrada en el borde de lo inaudible. Decírselo, o que lo descubra por alguien más. Narcisa apoyó una mano en su hombro. No en gesto de consuelo, ella no era Dumbledore, sino en uno de realidad. Lo sé. Pero Harriet es lista. Y el mundo mágico es cruel. No esperará para usar lo que sabe. Snape apartó la mano como quien huye del dolor emocional. E intentó escapar cambiando de tema. La ermita, ¿qué tan segura es realmente? Narcisa se irguió, recobrando su porte de Lady Malfoy. Extremadamente. Solo los de sangre Black y sus invitados autorizados pueden entrar aquí. Eso incluye a Harriet, y a ti. Si alguien intenta forzar su entrada, incluso con magia oscura, necesitaría semanas, quizá meses. Severus asintió, pero no se tranquilizó. Albus, murmuró. Él presionará. Va a querer tenerla cerca, supervisarla, moldearla. Ya la ve como un factor en esta guerra. Y Lucius, añadió Narcisa, con un suspiro cansado, intentará ser más creativo. Tú sabes cómo es. Le encanta mover piezas en el tablero. Hubo un largo silencio. Y entonces Severus habló, en voz tensa. Harriet no puede verse atrapada entre ellos dos. Narcisa levantó una ceja. Lo estará igualmente, Severus. Es una Potter, una Black oficialmente y tu hija. 3 razones perfectas para que media Europa mágica se obsesione con ella. Severus cerró los ojos un instante. Era verdad, palabra por palabra. Pero el peso más grande no era político, era personal. ¿Y yo? Preguntó de forma casi inaudible. ¿Cómo se supone que? No sé ser padre, Narcisa. No sé cómo hablarle. No sé qué decirle. No sé manejar esto. Narcisa no sonrió. No se burló. No se mostró condescendiente. Solo dijo la verdad. No necesitas saberlo. Solo necesitas estar. Harriet ya se siente más segura contigo cerca que con cualquier otro hombre que haya conocido. Snape apartó la mirada, incómodo. Su voz fue un susurro. ¿Crees que lo sospeche? No.
pero lo adora. Y eso facilita el camino. Otro silencio. Más profundo. Narcisa, Severus respiró hondo. ¿Cuándo crees que deba decirle la verdad? Ella lo miró como quien observa a un amigo al borde de un precipicio. Cuando puedas mirarla a los ojos sin ver tus miedos, sino a ella. Eso es lo que Harriet merece. Severus se quedó mirando la puerta cerrada de la habitación donde Harriet dormía. La pequeña respiraba con suavidad, ajena al torbellino que se desarrollaba a su alrededor. Y en su mente, Severus solo podía repetir una frase. Antes de que otro se lo diga. Antes de que otra la lastime. Antes de que Albus intente convertirla en un símbolo, o Lucius en un contrato. Sabía que debía hacerlo. Pero saberlo no lo hacía menos aterrador.